Aparecen como de la nada, sin previo aviso. Primero, solo se percibe un temblor. Después, empieza a tambalearse todo. La tierra tiembla. Quien nunca lo haya vivido no puede imaginarse la terrible violencia de un terremoto. Puede limitarse a una débil sacudida o puede destrozar ciudades enteras en pocos segundos. Y deja escenas terroríficas. Montañas enormes de ruinas y escombros y gente desesperada. Suelen morir miles de personas y decenas de miles se quedan sin hogar. La tierra tiembla. Emil Wiechert y el sismógrafo. Desde siempre el hombre ha intentado encontrar una explicación para la ira de la tierra. En la cultura hindú de la antigua India se creía que 8 elefantes gigantes transportaban la tierra. Y si uno se tumbaba a descansar, se percibía en forma de terremoto. En Japón estaban convencidos de que el fenómeno estaba provocado por un siluro, Namazu, que vivía en el lodo bajo la superficie de la tierra. Si era demasiado travieso, venía el dios Kashima y le reprendía pegándole con una piedra mágica. Eso era lo que producía el temblor. Los chinos empezaron a investigar científicamente los terremotos hace ya 2000 años. Ellos construyeron el primer artefacto conocido para la localización de las sacudidas. Se trataba de una vasija de bronce decorada con 8 dragones. Al producirse un temblor, un dragón abría la boca de la que salía una bola. Por tanto, aquel de los 8 sapos que tuviera la bola en la boca indicaba la dirección de la que procedía la sacudida. El primer sismómetro que se inventó en Europa fue obra del francés Jean de la Hautefeuille a principios del siglo XVIII. Una sencilla fuente de mercurio que se desbordaba al producirse un temblor, proporcionando así información sobre su dirección y su fuerza. Lisboa. Desde hace siglos una de las metrópolis culturales de Europa. Hace 250 años, la capital portuguesa sufrió el azote de una horrible catástrofe. Uno de los terremotos más potentes de todos los tiempos, que dejó 60.000 víctimas mortales. La sacudida pudo sentirse en toda Europa. Era 1 de noviembre de 1755, cuando tal violencia destrozó un tercio de la ciudad. La noticia del desastre se propagó como un reguero de pólvora. Muchos investigadores se dedican desde entonces a los estudios sismológicos. Pero pasarán decenas de años hasta que la ciencia pueda acercarse al secreto de los terremotos. Japón se suma a las zonas de riesgo del planeta. En el Colegio Imperial de Ingeniería de Tokio hizo sus investigaciones el inglés John Milne. En 1875 empezó a crear una red que consta de casi 1000 estaciones. El elemento central de casi todos los sismógrafos conocidos de esa época era el péndulo. Ante un temblor, la Tierra se mueve de un lado a otro. Debido a su inercia, después el péndulo se queda quieto y posibilita la medición de la fuerza del temblor. Pero poco a poco, el péndulo empieza a balancearse, con lo que los resultados no son válidos. Este problema lo resolvió el geofísico Emil Wiechert. Wiechert nació en 1861, en Tilsit, Prusia Oriental. Creció en Königsberg, en el seno de una familia modesta y finalmente estudió física. Wiechert estudiaba los más distintos fenómenos: la estructura de la materia, el origen de las auroras boreales o la gravitación. A los 30 años se convirtió, gracias a sus esfuerzos, en profesor de la Universidad de Göttingen. Allí, en el Instituto Geofísico, se dedicó a la investigación de los terremotos. El alumno y biógrafo de Wiechert, Gustav Angelheister, escribió en 1928 sobre su mentor.
Por sus múltiples ocupaciones casi se olvidaba de las cosas más importantes. Pero allí estaba su maravillosa madre, para recordarle todo a tiempo, que comiera, que durmiera, que descansara. En verano de 1908, Wickert se casó con la hija del difunto Siebert, jurista de Göttingen, con quien tuvo un matrimonio sereno y estable. Se hizo incondicional de Göttingen. Ni siquiera una oferta para ir a Rostov, o a Königsberg, o a Múnich, o al Instituto Geodésico de Potsdam consiguieron que se separara de su amada Heimberg. Aún hoy, varias reliquias demuestran en un bosque cerca del instituto el ingenio que Wickert tenía entonces. Esta bola de 4 toneladas de peso la usó para simular la llegada de una sacudida. Su bote desde una altura de 14 metros causaba ondas sísmicas, cuya fuerza y extensión medía utilizando instrumentos convencionales. Por supuesto, los resultados eran muy imprecisos. Wickert llegó a la conclusión de que los instrumentos existentes no eran los adecuados para estudiar el curso de los terremotos. El problema era la vibración propia del péndulo. Pero el pionero encontró una solución: la amortiguación del sismógrafo con la ayuda de 4 muelles. El invento de Wickert se basa en el principio del péndulo invertido. En una base de metal larga y estrecha se fija una pesa. Esta reposará sobre una peana que contendrá el movimiento. Toda la construcción mantiene un equilibrio extremadamente delicado. El artilugio no oscilará ni durante un temblor de gran magnitud gracias a la amortiguación de los muelles, lo que posibilita una medición más exacta. En el sismógrafo original de Wickert, la pesa estaba entre 1 y 5 toneladas. Puede verse en funcionamiento en el Instituto de Göttingen. Finas varillas graban las sacudidas sobre papel carbón, incluso cuando se producen a cientos de kilómetros de distancia. Son instrumentos tan sensibles que producirían una desviación enorme si simplemente tocáramos suavemente el gran sismógrafo con el dedo. Emil Wickert usó este sistema para construir aparatos, que por un lado eran extremadamente sensibles y por otro conseguían datos veraces durante tremendos terremotos. A partir de 1903, en Göttingen se anotaban las sacudidas sobre papel carbón y se fijaban con alcohol y goma laca. Aunque hoy en día el método esté anticuado, se conserva como una tradición. En el extenso archivo de Göttingen, Wickert dejó importantes informaciones sobre la potencia destructiva de los terremotos. Junto al matemático Gustav Herglotz, desarrolló un procedimiento de evaluación de la extensión de las ondas sísmicas. De él surgieron sus conclusiones sobre la estructura de la Tierra. Ya en 1896, Wickert afirmó que nuestro planeta debía tener un núcleo metálico, teoría que está vigente actualmente. Los escritos de Wickert se suman a los cimientos del conocimiento moderno de los terremotos. Hoy se sabe que los hay de 3 tipos diferentes. Los temblores de derrumbamiento se producen cuando la ruptura se da en un espacio subterráneo. La actividad volcánica también provoca temblores, pero el 90% de ellos tiene otras causas. El compatriota de Wickert, Albert Wegener, formuló en 1912 la teoría de la deriva de los continentes. Más tarde desarrollaría el concepto de las placas tectónicas. Wegener afirmó que la corteza terrestre está compuesta por placas gigantes que flotan sobre líquido caliente. Las placas están en continuo movimiento y avanzan varios centímetros al año. Al hacerlo,
pueden partirse y formar enormes corrientes. Cuando las placas colisionan entre ellas bruscamente, la consecuencia es un terremoto. Los terremotos pueden producirse en cualquier sitio en que las placas continentales limiten unas con otras, como es el caso de la falla de San Andrés, California. El investigador americano Charles Richter creó en 1935 la escala que lleva su nombre. La escala Richter da información sobre la fuerza de los temblores y va de menos a más. También es decisiva la constitución del suelo. Un terremoto en suelo blando provocará claramente más daños que uno en suelo duro. Por ejemplo, la Ciudad de México, una metrópoli que se erigió sobre un lago seco. En la catástrofe de 1985, un tercio del casco antiguo quedó a ras del suelo, mientras que en el epicentro, a 350 kilómetros de distancia, apenas se percibió. Para poder comprender mejor los terremotos, los geofísicos han creado un gran número de observatorios por todo el mundo. Allí se registra y cataloga cualquier movimiento del planeta. Los sismógrafos actuales nos recuerdan un poco al aparato de Emil Wiechert. El principio es el mismo, pero la técnica ha avanzado considerablemente. Ahora las anotaciones y valoraciones de los datos se controlan por ordenador. También se van sumando nuevas tecnologías. Sofisticados medidores de desplazamiento registran si se producen grietas en el suelo. Radiotelescopios y sistemas de navegación GPS localizan la posición exacta de las placas continentales. La tecnología láser se encarga del resto. Gracias a ella se puede calcular en fracciones de milímetro el desplazamiento que se produce entre las placas. El trabajo científico es a veces paradójico. En Parkfield, Estados Unidos, los sismólogos de la Universidad del Sur de California llevan 20 años esperando un terremoto. Han equipado toda la zona con medidores y han hecho incontables pruebas de suelo. Y precisamente allí, donde la probabilidad de terremotos es especialmente alta, la Tierra se ha quedado quieta. Muchos fenómenos naturales se pueden calcular o predecir. Los terremotos no. Muy poco se ha podido averiguar sobre sus complejos ensamblajes. Aunque sí se pueden establecer cuáles son las zonas de peligro, sigue sin poderse pronosticar con exactitud la magnitud o el punto exacto de un temblor. Actualmente se está trabajando en un sistema de alerta. Eso posibilitaría que las zonas de aglomeración afectadas redujeran al mínimo los daños. En los segundos que preceden a una sacudida, el sistema podría, por ejemplo, obstruir las tuberías o detener los trenes. La tecnología actual por el momento no permite hacer más. Puede que la propia naturaleza nos dé la respuesta. Los animales pueden sentir una sacudida mucho antes de que se produzca. Pero los científicos a día de hoy solo pueden especular sobre el sentido que les permite hacerlo. Una roca inestable te avisa desde lejos. Interpreta las señales. Interpretar las señales. Los científicos solo han podido hacerlo con algunas. El propio Emil Wiechert tuvo que reconocer el poder de la Tierra, aunque no se rindió nunca. Quién sabe si algún día se cumplirá su sueño y la sismología logrará salvar vidas.